Buenos días, amado amigo, amado hermano en Cristo, amada familia, para darle un mensaje, ¿verdad?, del Evangelio de Dios. Amén, amada familia. La bendición dice en Gálatas capítulo 1, Pablo apóstol no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo en la iglesia de Galacia. Gracia y paz sea de vosotros, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio del apóstol Pablo escribe una carta a los de Galacia, a los de los Gálatas, ¿verdad?, escribiéndole, ¿verdad?, el Evangelio de Jesucristo. Y él explica que no hay otro Evangelio. O sea que el Evangelio que nuestro Señor Jesucristo le dio al apóstol Pablo fue hacia países extranjeros. Amén. Y dice el 6, estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado del que llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, o anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora le repito, si alguno predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué significa la palabra hombre? Raza humana, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que va a predicar cosas humanas? No, va a predicar cosas sobrenaturales, espirituales, sobrenaturales, lo sobrenatural del reino de Dios, lo sobrenatural del sacrificio de Jesús, la muerte y resurrección, lo sobrenatural de un bautismo con el Espíritu Santo, lo sobrenatural de que el Espíritu Santo rescate el alma, ¿verdad? Regenera tu espíritu, y el cuerpo, para ser rescatado, primero tiene que morir y resucitar un cuerpo nuevo sobrenatural para que ese cuerpo sea rescatado por haber creído que Cristo murió por nuestro pecado, que es el Evangelio. Amén. Y el apóstol Pablo fue enviado a los gentiles. 2:7 de Gálatas dice, antes por lo contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, que es el evangelio de la incircuncisión. ¿Quiénes eran incircuncisos? Los pueblos en aquellos tiempos, los egipcios, filisteos, romanos, ¿verdad?, cananeos, samaritanos, eran incircuncisos, no cumplían la ley de Moisés, o sea, no se congregaban el día sábado, no hacían el sacrificio de animales, no obedecían sacerdotes ni pastores, nada de aquello, ni los ministros del Antiguo Testamento, no pagaban diezmos, no ofrendaban, no se congregaban, pues, y no eran circuncidados, no tenían derecho a ir al día de reposo. Entonces Pedro, palos de la circuncisión, a los que se congregaban, los que pagaban diezmo y todo aquello. Pero el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, Jesucristo, le da un ministerio con Bernabé y sale a viajar a todas las naciones, a los extranjeros. ¿Qué eran los extranjeros? Los gentiles, ¿verdad?, que nunca tuvieron la ley de Moisés. Ellos reciben por fe el sacrificio de Jesús para ser salvos. Dice el 8, pues el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actúa también en mí para con los gentiles. Entonces, los incircuncisos, nosotros que éramos extranjeros, ¿verdad?, pasamos a dejar de ser extranjeros cuando tenemos fe en la sangre de Jesús, cuando nos arrepentimos, ¿verdad?, de la falsa fe, cambiamos de la falsa fe y nos convertimos a la fe verdadera de Dios, que es en Cristo Jesús dando la vida por nosotros. Amén. Entonces, el ministerio del apóstol Pablo es el que toca a los extranjeros. Amén. Primera de Corintios, capítulo 1, dice, ¿verdad?, lo que Pablo aclara.
Primera de Corintios capítulo 1, lo que el apóstol Pablo aclara, y es una gran bendición de entender la palabra de Dios. En 1.11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, entre muchos cristianos y contiendas. ¿Por qué habrá? Mira cómo dice el 12. Primera de Corintios 1.11 en adelante, lo puedes leer. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, y yo de Cefa, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfana, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. El apóstol Pablo aquí aclara algo, que nadie es de ninguno de ellos, ni de Pablo, ni de Pedro, nada, ¿verdad? Sino que solo es un creyente, que Cristo murió por sus pecados, creyente, que crea, que tenga su fe verdadera en Dios, para llegar a Dios Padre de su reino, y el día que parte de la tierra que su alma vaya a vida eterna, ¿verdad? Es que sea un buen creyente en el sacrificio de Jesús. Mira lo que dice el 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén, amada familia. La palabra de la cruz es la palabra, es el Evangelio. La palabra de nuestro Señor Jesucristo, lo que el Señor Jesucristo cumplió en la cruz, es el Evangelio. El Antiguo Testamento llega hasta Jesús, dice en la cruz, hasta aquí se ha cumplido la obra, consumado está, ¿verdad? Dice la palabra de la cruz. Amén. Pero el 17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, ni con agua ni con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Cristo bautiza es con el Espíritu Santo. Y para recibir el Espíritu Santo, debo recibirlo por creer que Cristo murió por mis pecados. Me arrepiento de la falsa fe que tenía en otras religiones, en otras cosas, en todo aquello que no murió por mis pecados. Y creo en Jesucristo que murió por mis pecados por mandato de Dios Padre para ser bautizado con el Espíritu Santo, porque la sangre de Cristo es la que limpia todos los pecados. Amén. En el capítulo 2 de Corintios, del 1 al 5, mira cómo dice. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra de sabiduría, pues no me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es el mensaje. Y a este crucificado. Ese es el mensaje, el plan de la obra de Dios para la salvación, la cumple el Hijo, ¿verdad? El Hijo es Salvador, una persona debe entender que su salvación está en el sacrificio de la cruz, que Cristo murió por sus pecados. Amén. Y dice, te vuelvo a leer el 2, mira cómo dice, pues no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, del Espíritu de poder. Entonces, ¿habrá alguna palabra natural? ¿Habrán verdades naturales? ¿Habrá la ciencia y toda esa sabiduría natural para salvar a una persona? No. No. Verdades sobrenaturales, reino de Dios, eterno, eterno, justicia de Dios por fe, obra de Dios, Jesucristo muriendo en la cruz por nosotros, por fe en la obra de Cristo en la cruz, somos salvos por la obra que Él hizo, no por obras que nosotros hagamos, no por obras de justicia como nosotros hagamos, sino por la obra de Cristo, fe en la obra de Jesucristo, dice el 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La sabiduría de Dios es eterna. La sabiduría del hombre tiene fin. La sabiduría de la raza humana tiene fin. Y no en poder
de hombre, no es sabiduría humana, no es la ciencia, no es la tecnología, de una inteligencia que te impresiona porque la persona tiene ciencia, aquello no. Eso es natural. La sabiduría sobrenatural, el poder sobrenatural de Dios, el reino de Dios, la justicia de Dios, ¿verdad? Y la obra de Jesucristo en la cruz resucitó, una obra sobrenatural. Tu alma, que es sobrenatural, tu espíritu sobrenatural, tu cuerpo creado por Dios cayó en pecado, ¿verdad? El momento que nacemos con un cuerpo, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra cuerpo? Los deseos del cuerpo son buenos, son miembros para hacer la obra de Dios, la gracia, ¿verdad? Para predicar, para orar, para congregarnos, para llevar el mensaje y una buena lectura de la verdad de Cristo. Amén. Pero entre el cuerpo está entrelazado la carne, los malos deseos de la carne que son pecaminosos. Entonces por eso que este cuerpo tiene que morir, la paga del pecado de muerte. Tiene que morir este cuerpo sembrarse en el polvo y tener un cuerpo nuevo. El Señor va a resucitar un cuerpo nuevo. Amén. Resultado celestial sobrenatural para ir con Cristo. Amén. El que no cree en Cristo Jesús, que murió por sus pecados, su cuerpo va a resucitar también. Pero no va a ir a la vida eterna, es unido nuevamente al alma, pero va a un lugar de condenación porque es una condenación eterna. Entonces vemos aquí, amada familia, la bendición de la verdad. Amén. Ahora, ¿cómo se recibe este amor? Por fe en su sangre. En Efesios, la salvación, ¿verdad? Efesios, nosotros, 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, por medio de fe es que somos salvos, no por medio de que confesemos pecado, porque el pecado terrenal no te puede salvar. Una confesión de pecado no, es una confesión de fe. No por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén, amada familia. En Romanos también tú lo consigues, pues la confesión de fe, ¿verdad? 10:8 dice, en tu boca, en tu corazón está la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios el Padre lo levantó de los muertos, serás salvo. Pongo la fe en la sangre de Jesús, creo que Dios Padre lo levantó entre los muertos, que Él pagó todos mis pecados, para vida eterna. Amén. Dice el 11, para nosotros los extranjeros, que ya hasta al momento de creer en Cristo deja de ser extranjero y eres del reino de Dios, del cuerpo celestial de Cristo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Éramos incircuncisos, ¿verdad? En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos, a la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces nosotros entramos a la buena nueva, ¿por medio de qué? El 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por ese sacrificio nosotros. La única manera de que nosotros lleguemos a Dios es por medio de creer que Cristo murió por nuestros pecados, arrepentirnos. Si una persona tiene una falsa fe, si cree en algo, imagen, idolatría, religiones, todo aquello, dice que para llegar a Dios es por medio de Jesucristo y lo que hizo en la cruz por nosotros. Amén. Es la bendición de la verdad y entendamos cada día que esta es la verdad de nuestro Señor Jesucristo, la verdad de Dios y el poder del Espíritu Santo. Dice, porque en Él nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedio y de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, los mandamientos expresados en ordenanza para crear y asimismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Judíos que creen en el sacrificio de Jesús, extranjeros, ¿verdad?, que creen en el sacrificio de Jesús, para entrar a la buena nueva, perdón por fe. Cristo murió por nuestros pecados para entrar al reino de Dios. Amén. Y mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca,
porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada a un mismo espíritu, al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Quiénes son los santos? Ya Abraham, David, todo aquello, el apóstol Pablo, todo aquello y toda persona que recibió el Espíritu Santo, su alma es santa, su cuerpo todavía no, porque tiene que ser perfeccionado al morir, muere el cuerpo, resucita, ¿verdad? Y ahí perfeccionado. Todavía nuestro cuerpo es imperfecto, somos imperfectos, lo que es perfecto es nuestro Dios Jesucristo, y con el Espíritu Santo nos guía a buscar esa santidad que ya está en el alma. Amén. Y todos aquellos que se arrepintieron de una falsa fe. ¿eh? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, a quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén, amada familia. Es una salvación y una misericordia eterna que a nosotros nos cuesta entender, como el apóstol Pablo dice que aun siendo pecadores, Cristo murió por nuestros pecados, que somos salvos por gracia, no por obra, no porque nosotros oramos, no porque nosotros nos congregamos, no porque predicamos. Debemos estar en esa gracia, sí, agradecido por los deseos de que Cristo nos salvó en la cruz y llevar a otras personas que sean salvos por gracia, por amor. Amén, esa es la obra. Pero resulta ser que nosotros no podemos ser salvos por lo que hagamos, ni porque hagamos una confesión de pecados terrenales, ni porque somos los mejores. Somos salvos por la gratitud, la gracia, el amor de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y solo se recibe por fe. Amén, amada familia, en la claridad de esta verdad, en Romanos 1:16, dice que este evangelio, el evangelio de que Cristo murió por nuestros pecados, se recibe 1:16, se recibe porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al que tiene fe, que en la sangre de Jesús. Al judío primeramente y también al griego. Al judío, ¿verdad? El griego, Grecia, ¿verdad? País extranjero. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. El justificado por Jesús, por eso sale en la cruz. Somos justificados por Jesucristo que nos rescató en la cruz. Amén, amada familia. Que Dios te bendiga, que la gracia de Jesús te llene y recuerda, amado hermano, amado amigo, que ve este video, que ve este mensaje. La salvación es por fe, no por obra. No por lo que tú hagas, no es porque confieses un pecado, no. La salvación dice que la confesión es aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador, por mandato de Dios Padre. No hay salvación por pertenecer a alguna religión. No, no hay salvación por ser bueno o ser menos malo. No hay salvación por confesión de pecados. No, Cristo murió y resucitó por nuestros pecados. Y la salvación es por una confesión de fe. O sea, de que debo arrepentirme y creer en la buena nueva, de una falsa fe, de un pecado espiritual, de algo que no me salvó. De eso es lo que debo arrepentirme, de haber creído en una fe que no me salva. Debo creer en la fe salvadora, que Cristo murió por nuestros pecados para vida eterna. Que Dios te bendiga y recibe este mensaje con amor y escudriña las Escrituras. Lee las 13 cartas que el Espíritu Santo le dio el instrumento para aquel tiempo. El apóstol Pablo ya no está. Ahora el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Es la bendición, el creyente verdadero del Evangelio de la gracia de Cristo. El Evangelio de Cristo es guiado por el Espíritu Santo. Nosotros solo damos un mensaje y el que es obediente le basta con un mensaje de esto, que lo unja al Espíritu Santo y empezar a leer la Biblia y busca el mensaje de nosotros que está de Romano a Filimón. Ese mensaje es para nosotros. Y ahí el apóstol Pablo le habla mucho a muchas personas, le habla a todo el mundo, a judíos, a griegos, extranjeros, a todo el mundo, para que aclaren y salgan de confusiones. Que Dios te bendiga, que la gracia de Jesús te llene. Amén.
y que el amor del Espíritu Santo te convenza para vida eterna. No hay otra manera de ir al cielo, al reino de Dios. El que no sea lavado con la sangre de Jesús no va a entrar al cielo. El que no vaya a sacrificio, no se arrepienta de su falsa fe y su fe la tenga clara, que no la puede ligar con imágenes, idolatría, con doctrina de hombre, confiando en un hombre porque se puso cura, pastor o algo, santero, aquello. Nada, amada familia. La verdad es Cristo Jesús que pagó tu pecado y eso no lo puedes ligar con nada, ni lo puedes adulterar. La fe salvadora no la puedes ligar con nada, nada. No, que los sentimientos humanos te dominan, el Espíritu Santo domina todos esos sentimientos, todo eso lo domina porque es eterno. Que Dios te bendiga, que la gracia de Jesús te llene y que el poder del Espíritu Santo te convenza para que vengas a vida eterna. Amén.